Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Tengan muy buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a iniciar una nueva transmisión. El día de hoy, 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos. Muchas gracias y pues bueno, ya nos está saludando Nemi, mi queridísima Nemi. Mi querida Nemi dice hola, buenas noches, aquí estoy para desaprender. Gracias, Nemi. Sandra Esteves García dice hola desde la hermana República de Cuba. Nemi, nuevamente un gusto saludarlo. También, Nemi, también muchas gracias. Gracias por conectarte, mi querida Nemi. Vamos a iniciar con una nueva transmisión en esta nueva serie de transmisiones que vamos a estar el día de hoy comentando acerca de el objetivo de estas transmisiones, que agradezco mucho que se estén conectando. Pues bueno, es referente a la recuperación de las adicciones y conductas compulsivas. Me presento, mi nombre es Willy Ismael Rojo Osorio. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta y soy especialista en adicciones. Esa es mi especialidad. Tengo ya algunos años trabajando para la recuperación de las adicciones. Entonces, pues bueno, la verdad es que este tema es muy nutricio. Recordando que las adicciones, pues bueno, no nada más es el beber o el ingerir, el esnifar una droga. Sin embargo, pues bueno, las adicciones son muy amplias, es un universo muy amplio para poder estar comentándolo aquí en la transmisión. Y pues bueno, también saludando a mi querida Flor Llamas, mi querida Flor, que es seguidora de todos estos canales, viene en este sentido de mente, creación y psicología. Muchas gracias. Gracias, mi querida Flor, dice buenas noches, feliz noche, saluditos, gracias por compartir, bendiciones. Gracias a ti, mi querida Flor. Sí, entonces, pues bueno, vamos a comenzar en lo que, pues bueno, se van conectando. Y pues bueno, mucha gente nos escucha en la repetición, mucha gente nos escucha en el canal de Mente, Creación y Psicología, nos escucha y nos ve, que también los invito a que se suscriban a mi canal de Mente, Creación y Psicología en YouTube, ¿sí? Ahí también hay mucho material interesante y pues bueno, vamos a comenzar. La transmisión de hoy tiene que ver con emociones, la transmisión de hoy tiene que ver con todo aquello que experimentamos a lo largo no de la vida. Bueno, sí, sin embargo, pues lo podemos estar experimentando a diario. ¿Qué podemos hacer o qué hacer durante una crisis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es una crisis también? También es algo muy interesante de decir. Las características que hay, recordando que estos son estrategias de apoyo. Son estrategias de apoyo y manejo en situaciones en un proceso de recuperación. Pero aquí hay algo muy interesante. No nada más una persona, no nada más una persona, en este caso mujer u hombre, que están en un programa de rehabilitación, a lo mejor en una clínica, no nada más estas personas, pues por supuesto que experimentan lo que es una crisis, ¿sí? Haciendo énfasis nuevamente que, pues bueno, estas transmisiones es un programa para la recuperación de las adicciones y conductas compulsivas. Otro de los objetivos que tienen estas transmisiones, familia, compañeros, amigos que me acompañan, pues bueno, es comprender y entender las adicciones como lo hemos visto, como lo hemos conocido, como nos lo han proyectado en algún grupo de autoayuda,
en este sentido, como Alcohólicos Anónimos lo marca, como algunas otras corrientes, como Codependientes Anónimos, como Neuróticos Anónimos, puesto estos temas, pues bueno, van dirigidos a aquellas personas, familia también, la familia muy, muy interesante y muy importante de mencionarla, ¿sí? Estos temas van dirigidos a todas aquellas personas que de alguna o de otra manera están en contacto con este tema tan interesante, las adicciones. Y bueno, pues, dice Sandra Esteves García, ¿qué es desaprender? ¿Qué es desaprender? Dice Sandra Esteves García. Fíjense que aquí hay algo bien interesante. Nemi, mi queridísima amiga Nemi, ¿sí? nos dice, hola, buenas noches, aquí estamos para, o aquí estoy para desaprender. En este sentido hay algo bien interesante. Fíjense que, pues bueno, se utiliza, contestando a lo que nos comenta nuestra amiga Sandra Esteves García, desaprender pues es una palabra compuesta. Del prefijo quitar, aprender. En este sentido, podemos decir que desaprender es quitar lo aprendido. Johann Wolfgang Goethe dice algo bien interesante, y esto, pues bueno, es nutricio, la verdad es que esto es apasionante desde mi punto de vista. Dice Johann Wolfgang Goethe, ten cuidado con lo que aprendes, porque jamás lo vas a olvidar. Esto es algo muy interesante. Anteriormente yo ocupaba este término, desaprender para aprender. Y por supuesto, en el aprendizaje, valga la redundancia, en la experiencia, en el conocimiento, cuando le hago así, pues es de los libros, he aprendido que no se puede desaprender. Es algo bien interesante. Nemi Mati nos dice, aquí estamos listos para desaprender. A lo que me atrevo a decirlo, intuyo que a lo que ella se refiere es que lo negativo vamos a evitar los juicios, que lo que no me ha funcionado, que alguna vez me funcionó, porque eso es algo bien interesante. Todo esto es la contestación de la pregunta que hiciste, mi querida Sandra Esteves. Muchas gracias por estar conectada. Mucho de lo que aprendimos en algún momento nos funcionó. Cuando muchos de nosotros ingresamos a un programa de trascendencia, de recuperación, de reparación, de sanación, por supuesto que es importante reconocer que lo que aprendimos ya no nos funciona, que anteriormente nos había funcionado. Por ejemplo, un niño en el momento de las crisis que vive, si este niño experimentó una familia, dice John Bradshaw en su libro de Volver a la Niñez, hay familias esquizofrenizantes, hay familias disfuncionales, que también la palabra disfuncional probablemente está mal entendida o mal dirigida, ¿sí? Porque no existe lo disfuncional, porque lo negativo, lo que no o lo que anteriormente o lo que el día de hoy no me funciona, pues funciona, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Entonces, mi querida Sandra, ¿qué es desaprender? Desaprender es el prefijo des, quitar lo aprendido. Sin embargo, eso es imposible, familia. Eso es imposible, y que quede claro que en este sentido, sin contradecir a lo que nos decía nuestra amiga Nemi, lo que se refiere a Nemi es que es importante ir conociendo más cosas. ¿Sí me siguen? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, decía Johann Wolfgang Goethe, ten cuidado con lo que aprendes, porque nunca lo vas a olvidar, lo vas a olvidar. Y eso es algo desde la neurobiología. Cuando nosotros aprendemos algo, las neuronas comienzan a hacer sinapsis y se crean rutas. Si tú ya conoces algo y aprendes algo nuevo, ¿sí? Aprendes algo nuevo, se crean nuevas rutas neuronales. Voy a poner un ejemplo. Yo aprendí
Yo aprendí a andar en bicicleta cuando yo tenía como 4 o 5 años. Yo lo recuerdo muy bien. Tengo esa capacidad de poderme acordar de a muy temprana edad. Yo recuerdo desde, híjole, sin exagerar, yo recuerdo desde que yo tenía 2 años. Yo tengo recuerdos, algunos vagos, algunos muy claros, pero desde que yo tenía 2 años de edad. Entonces, por supuesto que recuerdo que más o menos por ahí de los 4 o 5 años. ¿Y por qué me acuerdo? Porque, valga la redundancia, recuerdo que ni siquiera iba al kinder o a alguna escuela. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprendí a andar en bicicleta en ese momento, mis neuronas desde la parte biológica, neurobiológica, hacían sinapsis, crean rutas neuronales, ¿sí? Y les voy a decir que el día de hoy tengo aproximadamente, híjole, no sé, sin exagerar, como unos 15, 20 años sin agarrar una bicicleta, ¿sí? Si yo vuelvo a agarrar una bicicleta, no voy a aprender a andar en bicicleta. Voy a recordar y en ese momento las neuronas vuelven a tener esa conexión, ¿sí? Sináptica, la sinapsis. Y entonces voy a recordar lo que aprendí. Dice Sandra Esteves que es desaprender. Desaprender es quitar lo aprendido. El día de hoy he aprendido, valga la redundancia, que eso no se puede. Por eso, tengan cuidado con lo que aprenden porque jamás lo van a olvidar. En este sentido, cuando nosotros decimos voy a desaprender, quiero pensar que nos referimos que vamos a aprender cosas nuevas que van a contribuir y que de manera propositiva, como en una balanza, lo que aprendí que ya no me funciona, ahora lo que aprendo que me funciona como una balanza va a estar arriba o va a tener un mayor peso, porque no voy a olvidar lo que aprendí. Esto es algo muy interesante, por eso, en este sentido, para que yo pueda tener resultados diferentes en mi vida, una de las maneras que yo he descubierto, digo, no he descubierto el hilo negro, por supuesto, en mí, porque lo he aprendido de mis maestros, pues es la lectura. Necesito yo aprender cosas nuevas para que en esta balanza tenga más peso lo nuevo que lo viejo, ¿sí? Sin demeritar que lo viejo en algún momento me funcionó. Esto es algo muy, muy importante. Dice Tomás Arredondo, mi queridísimo amigo Tomás, te mando un gran saludo, amigo, un abrazo. Dice saludos, amigo Willy presente, gracias. Gracias, mi querido Tomás. Nemi dice, mi sentir es darme cuenta de lo que muchas veces escuché de mi familia y seguí patrones. Sí, efectivamente, esto es algo muy, muy importante. Por eso la inclusión es muy interesante, por eso no comenté nada acerca de lo que mi querida Nemi nos comentó. Nuestra amiga Sandra Esteves lo pregunta y es una pregunta muy importante y que eso yo los exhorto, familia, compañeros que nos escuchan en vivo y en la repetición. Vamos a hacer uso del quinto acuerdo que Miguel Ruiz nos proyecta en su libro, que es el poder de la duda y ser agnóstico o escéptico también, porque eso nos va a llevar a dudar y el que yo dude voy a preguntar. Porque la verdad que mi verdad que a mí me funciona, por supuesto que no es la tuya y viceversa, tu verdad no es la mía. Dice el gran maestro Miguel Ruiz, yo me hago responsable de lo que digo, pero de lo que no me puedo hacer responsable es de lo que tú entiendas de lo que yo digo, ¿sí? Entonces, mi querida Nemi dice, gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí interactuando, porque son aspectos muy interesantes de todos estos temas que van ligados al desarrollo humano. Todas estas transmisiones, esto que nosotros estamos comentando, es algo muy importante, muy interesante, porque va dirigido la directriz, como le decía Carl Gustav Jung a este personaje de Alcohólicos Anónimos, que no es Bill W., no, Ronald Hazard. Cuando Ronald Hazard se entrevista con Carl Gustav Jung, esto viene en el segundo capítulo de Alcohólicos Anónimos, y en algunos otros libros como Transmítelo,
Carl Gustav Jung le dice a Ronald Hazard y le da a entender que su problema, por supuesto, que no es el alcohol, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante acerca de las adicciones. Uno de mis objetivos, de mis directrices, desplazando pensamientos y emociones para generar nuevas directrices, es comprender y entender de alguna u otra manera, otro abordaje, la parte de la recuperación de las adicciones. Esto es algo muy interesante. Es importante, por medio de ser agnóstico, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el no creer en un poder superior, simplemente que lo que estoy escuchando, que lo que estoy viendo, ¿sí? Me genere una duda y yo lo investigue. ¿Sí me explicó? ¿Me podrían confirmar si me escuchan y me ven, si me escuchan claramente y me ven también claramente? Lo que sucede es que me está mandando un mensaje mi dispositivo que la conexión de internet está un poco lenta, pero nada más si me podrían confirmar, por favor. Entonces, en este sentido, es importante decir, para que yo pueda aprender nuevas cosas, porque no nada más es la lectura, o sea, sí, sin embargo, también es el pasarlo por el filtro de la experiencia. Esto es algo muy interesante. Todo aquello que leas, todo aquello que escuches, necesitas experimentarlo, necesitas llevarlo a la práctica, si no esto se pierde, el aprendizaje se pierde. Entonces, absorbo conocimiento en este sentido y en ese momento lo puedo llevar a la práctica, ¿sí? Rosy Hernández, mi queridísima Rosy, dice buenas noches, se escucha perfecto. Gracias, mi querida Rosy, te mando un gran saludo, un gran abrazo, bendiciones a ti y a tu hermosa familia. Gracias, gracias. Entonces, para que yo pueda comprender y entender, hay algo muy interesante que es el aprendizaje, por supuesto. Sin embargo, para llevarlo a la práctica. Es como el ejemplo de la bicicleta que yo ponía, ¿sí? En el comentario que nos hacía nuestra querida amiga Sandra Esteves, ¿sí? Sandra Esteves, que nos decía que era desaprender. Pues bueno, yo puedo aprender, yo puedo leer cómo hacer algún guisado, pero si nunca lo llevo a la práctica, pues por supuesto que no voy a llevar a cabo aquel filtro que me va a llevar a el aprendizaje. Dice Yerlin Guido, sí se escucha y se ve bien. Jesús Aurelio Escamilla, máster y amigo presente. Gracias, mi querido Jesús. Muchas gracias. Entonces, en este sentido, yo les comentaba acerca de esta anécdota que tenía Carl Gustav Jung con Ronald Hazard, mejor conocido como Ronald H. Es un personaje muy famoso en toda esta historia, en los comienzos de la historia de Alcohólicos Anónimos. Entonces el doctor Jung decía, mira, el problema que tú tienes, ¿sí? El síntoma, por supuesto que es la adicción, que es el objeto de adicción, ese es el síntoma, ¿sí? Pero el problema que tú tienes es algo más profundo en ti y tiene que ver con esos pensamientos, emociones y actitudes que algunas veces fueron las directrices de tu vida. El día de hoy, familia, amigos, compañeros que me acompañan aquí en la transmisión, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que les decía, no lo experimentamos muchas veces una vez al año o una vez al mes. Muchas veces lo experimentamos diariamente, ¿sí? Cada día podemos estar experimentando una crisis. El tema de hoy es ¿qué hacer durante una crisis? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo tomar? Porque vamos a recordar todos estos temas, toda esta información, son estrategias de apoyo y manejo de situaciones en el proceso de rehabilitación. Pero aquí hay algo bien interesante. Los que estamos incluidos, las personas que estamos en relación a una psicoterapia, en relación a la lectura, queriendo trascender, curar, reparar, sanar ciertas situaciones, aspectos de nuestra vida, ya sea de un pasado, de un presente, pues es importante decir que estamos en un proceso de recuperación. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Aquella persona que tiene el deseo, el impulso de querer
cambiar sus actos, ¿sí? O sea, que su vida sea diferente, me atrevo a decir que está en un proceso de recuperación. Para esto es importante conocer algunos aspectos, conocer algunas herramientas. Por ejemplo, el día de hoy, el manejo de una crisis. ¿Qué puedo hacer durante una crisis? En este sentido, es importante poder definir, hay muchas definiciones de crisis, ¿sí? Una de las que a mí me convencen, una de las que a mí me agradan en este sentido por el conocimiento y la experiencia, pues bueno, podemos decir que una crisis es una situación que genera una emoción intensa. Posiciónate en esto, es una situación que genera una emoción intensa. Un evento que hace que nuestro balance en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, emociones y sentimientos, hace que perdamos el balance y que requiere una atención. Esto es algo muy interesante. ¿Qué puedo hacer en una crisis? De entrada, ¿qué es una crisis? Es una situación que yo estoy experimentando, incluso consciente o inconscientemente. Puedo estar yo generando una crisis. Es más, para mí es importante vivir las crisis. Es muy interesante generar una crisis. Una crisis, también es importante decirlo, una crisis es como la lluvia, dice Anthony de Melo. La lluvia tiene dos objetivos o tiene dos vertientes. La lluvia hace crecer hermosas flores en los jardines, pero también hace crecer espinas en los pantanos, ¿sí? La crisis puede ser una extraordinaria oportunidad de crecimiento o puede ser una extraordinaria oportunidad de riesgo. Esto es algo bien interesante, ¿sí? Que es muy importante poder diferenciar, poder darme cuenta. Hay un axioma que yo utilizo que he aprendido, lo aprendí de mis maestros. Me doy cuenta para hacerme cargo. En el hacerme cargo, ahí es donde podemos estar viviendo una crisis, ¿sí? Entonces, esta situación que genera una emoción intensa, un evento que hace que yo pierda el balance y requiere atención. Esto requiere atención. Por supuesto que suele ser difícil de superar, o sea, suele ser en este sentido de que no es fácil, tampoco es imposible, suele ser difícil de superar o no contar con los recursos al alcance de su solución. Por lo que esta situación en donde estamos pasando una crisis exige estar prevenidos y accionar ante la misma. En relación a la crisis, en relación al manejo de la crisis, estamos hablando de pensamientos, emociones y actitudes. Esto es algo muy interesante. Recordemos que todos estos temas son parte de lo que yo he nombrado un programa de recuperación para las adicciones y por lo tanto pues lo asocio con el programa de Alcohólicos Anónimos, porque hasta el día de hoy no ha habido y creo que en muchos años no habrá un programa tan eficaz como el programa de Alcohólicos Anónimos. Haciendo énfasis y recalcando así con rojo, ¿sí? Que cuando yo hablo del programa de Alcohólicos Anónimos, no me estoy refiriendo a decir peladeces, a decir palabras altisonantes y mucho menos a humillar. El programa de Alcohólicos Anónimos es inclusivo. El programa de Alcohólicos Anónimos habla de sobriedad emocional, como lo dice Bill W. en el apartado de la próxima frontera, que sobriedad emocional tiene que ver con evitar decir palabras altisonantes. Sobriedad emocional tiene que ver, fíjense, ahí en ese folleto a mí me encanta porque dice que sobriedad emocional es hasta tener una vestimenta formal, no andar vestido así como que de pollo. Ya ven que el día de hoy está de moda eso, ¿no? El decir tantas groserías, palabras, y no por asustarme, no, por supuesto que no. En la sesión anterior yo les comentaba, para mí es de mucho orgullo ver a una persona que pertenece a una comunidad como de Alcohólicos Anónimos
y que ha trascendido, que se ha preparado, que ha estudiado, que se ha reparado, que se ha sanado, por supuesto que es un orgullo, y para mí más porque es de atracción. A mí no me asusta, por supuesto que no. A mí lo que me llama la atención es que la gente no se desencante de un programa que ha salvado vidas. La mía, ¿sí? La mía, por ejemplo, y me atrevo a decir que eso que a mí me ha ayudado alcanza a los seres más amados que tengo, que el día de hoy puedo decir que es mi esposa, mis hijas, mis padres, por supuesto, mis hermanas, aquellos seres amados que tengo. Entonces, esta parte es de atracción, de inclusión. Este programa de recuperación para las adicciones lo asocio con el programa hermoso, bellísimo programa de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Porque me atrevo a decir que Bill W, y esto viene en la literatura, pues toma lo mejor de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, ¿sí? Y de otras tantas alternativas de recuperación para que haya una sanación, para que haya una trascendencia. El que yo esté en recuperación quiere decir trascendencia. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, seguimos con la crisis. Recordemos, la crisis es un evento que me saca de balance, es un suceso que hace que mis emociones se exacerben, que hace que mis pensamientos estén alborotados, ¿sí? En este manejo de la crisis es importante decir que la crisis tiene una duración a corto plazo. Esa es una parte muy interesante. Una crisis tiene una duración a corto plazo, ¿sí? También hay ciertas definiciones de corto plazo en relación al tema que estemos hablando. Me atrevo a decir que una crisis, una duración de crisis, pues tiene que ver con momentos, ¿sí? Pueden ser segundos, pueden ser minutos. No me atrevo a decir que sean horas. Sin embargo, cuando los sentimientos, por ejemplo, el enojo, la ira, son emociones. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción es de gran intensidad, pero de corta duración. Esa es una crisis. Gran intensidad, corta duración. Sentimiento, larga duración, corta intensidad. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. En la crisis vamos a vivir emociones, pero se pueden convertir en sentimientos. Eso es lo que podemos poner atención, ¿sí? Eso es, podría yo decir que eso es lo disfuncional, ¿sí? El que la crisis se convierta en una serie de sentimientos, porque el sentimiento es de larga duración. Muchas veces, cuando no se le pone atención a las crisis, eso se vuelve sentimientos sentimientos disfuncionales, sentimientos negativos. Hay varias teorías. Recordando que las emociones no son ni buenas ni malas. Hay emociones positivas y emociones negativas. Emociones agradables, emociones desagradables. Emociones que me funcionan y emociones que el día de hoy ya no me funcionan. ¿Sí me explico? Esto es algo muy interesante. Entonces, la crisis tiene una duración de a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque tiene que ver con las emociones. Al estar relacionado con emociones intensas, una emoción intensa, generalmente va de la mano con la impulsividad, parte muy fundamental de la recuperación de las adicciones. Muy, muy fundamental. Al estar relacionado con emociones, una crisis generalmente va de la mano, para no ser absolutista. Me atrevo a decir que en un 99.99% una crisis está relacionado con emociones, ¿sí? Y por supuesto, una emoción, que es una emoción, hay diferentes, ¿cómo podríamos decirlo? Perspectivas, definiciones, ¿sí? Una parte muy interesante es, una emoción es energía. Emoción es energía es movimiento, pero también podemos dar una definición más científica. Una emoción, ¿sí? Es respuesta, son respuestas, emociones, respuestas electroquímicas, fisiológicas ante los estímulos de la percepción humana. Emoción,
respuesta fisiológica electroquímica ante los estímulos de la percepción humana. La psicología, varias fuerzas de la psicología se habla de estímulo, estímulo-respuesta. Emoción, por lo tanto, podemos decir, es una energía, respuestas electroquímicas, ¿sí? Y entonces, muchas veces, por ejemplo, las adicciones son conductuales. Y muchas veces la gente en este sentido dice, pues deja de beber. Sí, claro, por supuesto. Pues déjalo, ¿no? O sea, deja la conducta, sí. ¿De dónde viene la conducta? Aquí es la pregunta del millón. ¿De dónde viene la conducta? Bueno, la conducta podemos decir que proviene o es el resultado de ideas, perspectiva, pensamiento, emoción y acto. Esto es algo muy interesante como ahorita lo estoy leyendo, que dice mi querida Rosalba Romero Carrillo, un gran saludo, dice las emociones se convierten en actos, sí, y tiene su etiología, la etiología de los actos, pues proviene de una raíz hasta científica, sí, porque tiene que ver con la cognición. Acá arriba en el primer cerebro, con la cognición. Entonces, pensamiento. No hay una emoción que no le anteceda un pensamiento. Dice Daniel Goleman, las emociones son más rápidas que los pensamientos, pero esta es una parte interesante. Se refiere, o los especialistas lo dicen, esto se refiere porque las emociones es energía. ¿A cuántos kilómetros por segundo viaja la energía? ¿Sí? Entonces, el acto, podemos decir que muchas de las veces es inconsciente, familia, amigos, compañeros que estamos aquí interactuando en mente, creación y psicología. Esto es algo muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Porque necesitamos comprender y entender que nosotros somos un cúmulo de situaciones, de experiencias, de reafirmaciones, de verme, del espejo en el que primero me vi, ¿sí? Algunas teorías muy interesantes, algunas teorías como el psicoanálisis, ¿sí? Nos dice que nosotros nos miramos como nos vieron. Esto es algo muy interesante y de ahí puede provenir mi conducta. Entonces, si yo no hago consciente lo que es dolorosamente inconsciente, pues no voy a poder comprender y entender las conductas. Y esto tiene que ver con la crisis, porque ¿qué haces tú en una crisis? ¿De qué manera, más bien, la pregunta más estructurada, ¿de qué manera has tomado la alternativa de salir de una crisis? Porque muchas veces nos podemos hacer la pregunta, nuevamente estuve en una crisis, hice lo mismo. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí sí me sucedía, a mí sí me ha sucedido, me sucedía tiempo pasado, porque esto es importante decirlo. Necesitamos estar atentos, darme cuenta y hacerme cargo. Algunos ejemplos comunes, ¿sí? De conductas de riesgo que me pueden llevar a una crisis. Aquí ya vamos a entrar vamos a profundizar y lo vamos a llevar más a la realidad. Pues algunos ejemplos más comunes en los que puedo vivir una crisis y que se convierte en una conducta de riesgo, pues son las peleas, las discusiones, situaciones en donde mi seguridad corre riesgo. Y para aquellas personas que padecen alguna adicción, pues otra vez estar en contacto con su objeto de adicción, que no es el problema, simplemente es un síntoma. Recordando que el objeto de adicción no hace que yo sea un adicto, ¿eh? Esto es algo bien interesante. El objeto de adicción no hace que yo sea un adicto. La persona ya con este estigma de adicto, ¿sí?
convierte al químico en droga o en objeto de adicción. Esto es algo muy interesante, muy, muy importante, porque en eso se enfoca la mayoría de la gente. Es que vamos a acabar con todos los dealers, es que vamos a acabar con esta parte de, es que omito palabras para que no me censuren. Sí, pero en este sentido del objeto de adicción, no voy a ser específico con las drogas, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, el alcohol y algunas otras drogas que son legales e ilegales, porque los medicamentos psiquiátricos también la persona que ya tiene valga la redundancia, una personalidad adictiva, convierte al químico en droga. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña pausa para saludar. Dice Josefina Contreras, tardecito, pero aquí ando, grupo. Qué gusto de estar aquí de nuevo. Gracias, Willy, grupo, saludos. Gracias, mi querida José. Te mando un gran abrazo, José. Bendiciones a ti y a tu hermosa familia. En este caso, a tus hijos, mi querida José. Miriam Martínez dice, saludos, Willy. Qué gusto estar aquí. Gracias, mi querida Miri. Muy buenas noches. Sí, nuevamente Miriam nos comenta que gusto estar aquí. Saludos, Jesús Aurelio Escamilla, mi querido Jesús, excelente máster, gracias Jesús. Rosalba Romero Carrillo nos hace un comentario, dice, fíjate que ahora que te escucho decir que tenemos que hacer conscientes nuestras emociones, ay, perdón, es que se me... Dice, ahora que te escucho decir que tenemos que hacer conscientes de nuestras emociones, me pasaba que me callaba muchas cosas y sentía que no progresaba nada, incluso me sentía muy ausente, pero empecé a reconocer y a hablar de lo que sentía y mis emociones, dice, y mis emociones cambiaron mucho, incluso mi autoestima se elevó. Saludos y muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Rosy, Rosa María Morelos Jacobo. No, Rosalba Romero Carrillo y abajo Rosa María Morelos Jacobo dice saludos y muchas gracias. Sí, por supuesto, mi querida Rosalba, cuando nosotros hacemos consciente nuestras emociones, y esto tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? En donde lo podemos lograr, conseguir, es en la meditación. En la meditación la meditación son profundos estados mentales, ¿sí? En donde voy a poder darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Esto es algo muy interesante. La meditación es muy poderosa, la meditación es bendita, la meditación para mí tiene que ver hasta con la parte espiritual, con la conexión que yo puedo tener conmigo y con un poder superior para los que creemos que hay un poder superior, por supuesto. Juárez Fabi dice, buenas noches, bendecida noche, saludos, gracias mi querida Juárez. Entonces comentábamos que la crisis tiene que ver con un evento, tiene que ver con emociones, con sentimientos, con pensamientos. En este sentido tiene que ver con en este orden, pensamiento, emoción, acto. Y que al pensamiento le puede anteceder la perspectiva, las ideas, la perspectiva que yo tengo de algo, la perspectiva, hay un axioma que yo he aprendido de mis maestros, la perspectiva lo puede ser todo. Dependiendo de la perspectiva que tú tengas de algo, eso va a dictaminar y puede determinar tu vida. Yo hago mucho esta pregunta cuando estoy en una psicoterapia grupal, en una psicoterapia familiar, más grupal porque estoy en contacto con personas en la recuperación de las adicciones, o sea, con usuarios, el nombre profesional, ¿sí? Con anexados, pues, o con internos de una clínica, y yo les hago, o hasta en terapia. Sí, cuando estoy con mis pacientes yo les hago muy seguido les hago esta pregunta. ¿Qué perspectiva tienes de tu infancia? ¿Qué perspectiva tienes de tu pasado? Si no le has encontrado un sentido, difícilmente vas a poder ver cambios.
recordando que si tu perspectiva de tu pasado es un terrible episodio de La Rosa de Guadalupe o de una telenovela, pues así parecido va a ser tu presente, parecido va a ser tu futuro, ¿sí? Recordando, ¿quieres conocer tu futuro? Mira tu presente. ¿Quieres observar más tu presente? Observa tu pasado. Esto es algo bien interesante. En este sentido, pasado, presente y futuro es un solo tiempo. Un solo tiempo. Porque el enfermo emocional tiene muchos clichés que ya no funcionan. Como el mañana será otro día, mañana Dios dirá. Eso no es verdad. No es verdad. Es darle la vuelta a un trabajo, a un esfuerzo que yo tengo que hacer. Y digo tengo como debeísmo porque estoy en un programa de recuperación, ¿sí? No se lo puedo dejar todo a un poder superior. Necesito tener yo un esfuerzo, un impulso, un deseo, una energía, si ustedes me lo permiten decir, para que yo pueda trascender las cosas. Entonces necesito yo darle un sentido, una nueva directriz. Por eso yo citaba a Carl Gustav Jung. Necesitamos un desplazamiento de pensamientos, emociones y actitudes que algunas veces fueron las directrices de nuestra vida. Entonces, el pensamiento le antecede la perspectiva. Necesito una nueva perspectiva. Necesito yo darle un sentido a lo que he vivido. Porque recordando que lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Y en este sentido, nos trae a que cada día seamos mejores personas, desde mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta una crisis, se vuelve muy difícil de tolerar. Y aquí ya entramos con aspectos bien interesantes, porque hay personas que toleran tanto lo desagradable. Sí, porque no nada más vamos a hablar, o no nada más lo vamos a abordar en este sentido de ¿qué hago? ¿Qué hago? No. Más bien, ¿para qué entraste en esta situación? Una de las finalidades de las crisis, pues es el crecimiento, es la trascendencia, el repararme, el sanarme. Sin embargo, en la parte psicoemocional, las crisis son desagradables y muy a menudo se vuelve muy difícil de tolerar. Pero, por ejemplo, una persona que está en las adicciones tolera lo desagradable. Aquí la situación es la recompensa. La situación es la recompensa. ¿Sí? Una persona que está en las adicciones, la que tú quieras, no estoy hablando de alcohol y droga nada más, ¿sí? Tolera lo desagradable, pero ¿para qué tolera lo desagradable? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué yo tolero, más bien, para qué yo toleraba lo desagradable de estar con una persona que me humillaba, que decía yo que no me valoraba? ¿Para qué? Ah, porque mi ganancia secundaria era no moverme. Esa era mi ganancia secundaria, por eso yo toleraba lo desagradable. Y entonces la crisis ya no tenía el mismo objetivo que el día de hoy yo genero en mi vida. Las crisis anteriormente, porque eso lo estamos comentando, las crisis anteriormente para mí era una situación de riesgo nada más. O sea, ¿a qué se refiere? Que nada más era una manera de sentir lo desagradable, tolerarlo, pero obtener mi recompensa, que era no moverme. Esto es algo bien interesante, ¿sí? Por eso, en esta definición de crisis dice, cuando yo estoy en una crisis, exige estar prevenidos y accionar. Dice uno de los axiomas, acción es la palabra mágica. Necesito ponerle acción a las cosas. Eso es lo que muchas veces no da miedo, da terror, ¿sí? No da miedo, muchas veces da terror. Y esto es por todo lo que venimos, las situaciones inconclusas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia. Y cuando hablo de la infancia, no es para generar para generar situaciones de conmiseración, Cuando yo hablo de la infancia, no es para generar situaciones de conmiseración y de que yo sufrí. No.
El día de hoy es importante decirlo. Nos hacemos responsables de lo que fue, de lo que es y de lo que va a ser, ¿eh? Porque es verdad, yo no fui responsable, yo no fui culpable de lo que fue, pero sí soy responsable de lo que va a ser, de lo que es y lo que va a ser en mi vida. Esto es algo pero muy interesante, ¿sí? Entonces, cuando se presenta una crisis, regresamos, se vuelve difícil de tolerar, difícil, más no imposible, porque la parte de la tolerancia, que también tiene que ver con la homeostasis, desde la neurobiología, ¿sí? Desde acá, desde el primer cerebro, la homeostasis, el sistema de adaptación, buena o mala noticia si lo quieres ver así, porque el ser humano a todo se adapta, a todo, ¿sí? Desgraciada o afortunadamente se adapta a todo, a lo más negativo y desagradable que te puedas imaginar. Échale un vistazo al libro de El hombre en busca de sentido de el doctor Viktor Frankl. Y el doctor Viktor Frankl hace esta observación: el ser humano se puede adaptar a todo, a todo. El libro de El hombre en busca de sentido, pues habla de los presos del Holocausto, de Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, y pues narra situaciones muy aberrantes, muy desagradables, inhumanas que vivieron los presos del Holocausto, ¿no? Porque no nada más fueron judíos. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, normalmente la mente se nubla. Un verso sin esfuerzo. Normalmente la mente se nubla. Y cuando digo normalmente, me atrevo a decir una serie de práctica. Una práctica que se lleva constantemente se vuelve normal. Normalmente la mente estamos hablando del primer cerebro. Cuando yo digo primer cerebro, me estoy refiriendo a que hay más cerebros, sí. Primer cerebro, el cerebro racional. Segundo cerebro, el cerebro de las emociones. Tercer cerebro, el cerebro de los sentimientos. Es conocimiento en el que yo me apoyo mucho. Te lo vuelvo a repetir. Nosotros no nada más es lo que ahorita, por ejemplo, ven. Yo no soy lo que ahorita ven ustedes, nada más. Somos holísticos, familia, amigos, compañeros que estamos aquí interactuando. Somos holísticos. Desde el punto de vista de Alcohólicos Anónimos somos seres trifásicos. Somos seres que tenemos un cuerpo. Somos seres que tenemos un espíritu. Y somos seres que dentro del cuerpo pues está la mente, el cerebro. Mente, cuerpo, espíritu y o alma. Que también es algo muy profundo de desmenuzar, espíritu, alma. En otra sesión lo comentamos más a profundidad, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos somos holísticos, somos un todo. Es algo muy interesante de poderlo mencionar, ¿sí? Derivado de esto, cuando yo menciono estos tres cerebros, es importante porque los podemos asociar y son herramientas también para poder salir de una crisis. Por estos motivos, es importante, familia, fíjense, la planeación. Las grandes empresas planean. Tú y yo somos una gran empresa. Por lo menos yo soy una gran empresa. Que el día de hoy tengo reglas, límites, eso me lleva a la disciplina y eso me lleva a un plan de acción para que yo genere nuevas directrices y llegar a una meta. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Plan de acción. Dice mi querida Juárez Sharon, te mando un gran abrazo, mi querida Vero. Buenas noches, doctor, un poco tarde, pero logré llegar a escuchar, pero mañana lo veré en YouTube. Muchas gracias, mi querida Juárez. Y bueno, haciendo el comercial, suscríbanse a mi canal de YouTube, Mente, Creación y Psicología. Gracias, mi querida Vero. Entonces, en este sentido de reglas y límites, para generar una disciplina, ¿sí?, me va a llevar a nuevas directrices, caminos, rutas, que a su vez voy a poder alcanzar o llegar a mis metas. Tus sueños, como lo quieras llamar. Esto es importante. Y que me atrevo que coadyuva la sanación y coadyuva el repararme
el sanarme, el trascender lo que muchas veces me llevó a una crisis y que no le puse acción. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, necesito generar un plan de acción con pasos claros y concretos. Aunque no lo creas, a veces pareciera así como muy metódico. Necesitamos llevar una serie de pasos. ¿Qué pasa o qué pasaba cuando me resistía o nos resistíamos al proceso? Cuando nos resistíamos a series de pasos. Es como decir que yo me quiero graduar de médico, no doctor, porque, bueno, a veces se genera una discordancia, un debate, ¿no? Los que estudian medicina, por supuesto que no son doctores, les dicen doctores. Pero si yo me quiero graduar de médico, pues tengo que cursar grados, tengo que cursar años escolares, niveles escolares. Del primer año de medicina no me puedo saltar a la graduación, por supuesto, y mucho menos a una titulación y a que me den una cédula profesional, no. O sea, necesito generar un plan. ¿Eso cómo le hace ruido al enfermo emocional? No nos dieron en una temprana edad dosis de frustración y queremos todo insofacto, rápido, de buenas, con un día bonito, soleado, ¿sí? O sea, agradable. Y no, la verdad es que cuando yo genero un plan de acción en consecuencia a la disciplina, reglas y límites, pues por supuesto que no es nada agradable, mucho menos para una persona. En este sentido, me voy a poner de ejemplo yo. Para una persona como yo, pues por supuesto que me es desagradable el tolerar lo desagradable. Por supuesto. Dice mi querido Jesus, no tenemos tolerancia a la frustración, exacto. Claro, por supuesto. Queremos todo rápido. Queremos todo rápido. Por eso hay gente, por eso hay personas que en lugar de estudiarse una carrera, se estudian una serie de diplomados y ya después hasta doctores les llaman, ¿no? Perdón, a lo mejor piso callos. Porque el enfermo emocional, así como yo, quiere todo rápido. Agarrar atajos. En el camino de la recuperación, en el camino de la trascendencia, no hay atajos. No hay atajos, ¿sí? Y esto es importante decirlo. El otro día me hacía una pregunta, un usuario, un interno de una clínica de rehabilitación, y me decía, Willy, ¿cómo le hiciste tú? En relación a que yo estudié una licenciatura, yo estudié una especialidad, tengo mi título, mi cédula, y ahorita en este tiempo me dedico a especializarme con certificaciones, diplomados en el abordaje de las adicciones. Soy especialista en adicciones. Y me hacía esta pregunta que cómo le había hecho. Yo le decía, me ha costado mucho la tolerancia a la frustración y por supuesto que me han traído de las orejas. Lo tengo que decir. Yo no quería estudiar. Yo no quería. A mí no me... Es más, me atrevo a decir que no me gusta, pero ya cuando me aviento y cuando estoy, pues ya genero un gusto porque es mi pasión. Me apasiona demasiado esta parte de las adicciones. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano me apasiona. Más aún me apasiona las adicciones porque yo lo experimenté. Yo soy un adicto en recuperación, que quede claro, ¿sí? Entonces... la tolerancia a la frustración me va a llevar, me atrevo a decir, a alcanzar los éxitos. Me molesta la incomodidad, el hecho de tener que moverme para hacer o realizar alguna cosa, dice Rosalba Romero. Rosalba, como decimos en los grupos, tablas, hago puente. Por supuesto, a mí también me molesta la incomodidad. El hecho de tener que moverme, el hecho de tener que realizar alguna otra cosa, pues por supuesto que a mí también me genera ahorita lo mencionamos, lo desagradable, genera algo desagradable. Sin embargo, en este sentido de las estrategias que puedo yo generar en relación a un plan de acción, ¿sí? Un plan de acción con pasos claros y concretos,
para que yo pueda llegar a lo que yo deseo, X cosa, pues es necesario la tolerancia a la frustración. La frustración es una emoción y por supuesto que genera incomodidad. Y lo podemos analizar desde un punto psicodinámico, o sea, desde la psicología profunda. Esto es algo muy interesante. La psicología profunda tiene que ver con las raíces desde un punto de vista de verlo en lo imaginario y en lo simbólico. Ya me estoy metiendo con el psicoanálisis, pero es muy interesante, muy, muy interesante, porque no nada más es decir, siento incomodidad, siento frustración. En lo profundo, en lo imaginario y en lo simbólico, tiene algo bien interesante, muy interesante, porque eso es lo que me lleva a tantas conductas erradas, no malas ni buenas. No existe lo malo ni lo bueno, familia, amigos, compañeros que estamos aquí conectados y que nos van a ver en la repetición. No existe lo malo ni lo bueno. Nos enseñaron, nos inculcaron que hay leyes morales, leyes religiosas, muchas leyes, que Miguel Ruiz lo desmenuza desde mi punto de vista muy asertivo, es muy asertivo en su libro de los 4 acuerdos, el doctor Miguel Ruiz, donde habla de la domesticación, donde habla de cómo los seres humanos prácticamente nos domestican como un perrito, como un gatito, como un animalito, ¿sí? Sin ser peyorativo, por supuesto, no estoy diciendo que seamos eso, sino que la técnica es muy similar, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hay algo muy interesante, familia, porque la crisis son momentos, son situaciones. Pero es importante hacer una recapitulación, 10º paso. Necesito hacer yo una recapitulación. ¿Una recapitulación en qué sentido? ¿Qué hacer durante una crisis? ¿Qué hacer durante una crisis? Pero al hacer una recapitulación, puedo darme cuenta, y acuérdate el axioma, me doy cuenta para hacerme cargo. Me doy cuenta para llevarlo a la acción y hacerme cargo. Me doy cuenta que previo a una crisis, ¿puedo identificar señales? Claro, por supuesto. Porque cuando estás viviendo una situación, nos damos cuenta, de verdad sí nos damos cuenta cuando ya va a valer la cosa, ¿no? Cuando ya está por derramarse el agua, ¿sí? Y entonces yo puedo ver las señales, ¿sí? En lo personal yo empiezo a sentir así un malestar en la boca del estómago. Empiezo a sentir un nudo que me dice, grita, manda al carajo todo. Sí, esas son las señales. Que tiene que ver con emociones y reacciones. Emociones, reacciones, sensaciones del cuerpo. Es lo que estamos hablando. Las señales que puedo yo identificar, ¿sí? Son la parte psicobiológica, ¿sí? O la parte somática. Voy a leer un comentario que dice mi querido Jesús. Dice, es una premisa falsa que estamos en esta vida para gozar y vivir en zona de confort. Y sin que me molesten. Sería fabuloso, dice mi querido Jesús, pero no es real. Estamos aquí para experimentar la vida con amor y entendimiento. Esto a mí me ha costado mucho entenderlo. Claro, por supuesto. Cada uno de nosotros, gracias mi querido Jesús, cada uno de nosotros puede tener una perspectiva diferente o podemos tener perspectivas similares de lo que es, para qué estamos aquí, para qué estamos en la vida. Una parte interesante es que la famosísima zona de confort, pues ahí pasa todo menos el crecimiento personal, ahí pasa todo menos la trascendencia, la reparación, la sanación, la trascendencia, ¿sí? En este sentido nos remarca también Jesús, sería fabuloso, sí, sería fabuloso. ¿Por qué fabuloso? Porque estamos condenados al placer. Desde que estamos bebés, desde que nosotros somos unos bebés, ¿sí?
¿cuál es la respuesta o para qué es el estímulo del llanto del bebé? Para satisfacer las necesidades del bebé, que en este sentido es el placer, ¿sí? Por eso hago énfasis en lo que dice Jesús. Sería fabuloso, pero no es real. En este sentido, ahorita, ¿por qué no es real? Porque mis necesidades, mis exigencias, digámoslo así, algunas personas dicen que las exigencias son negativas. Desde mi punto de vista, no todas. No todas, por supuesto que no todas, ¿sí? A nadie le pertenece la verdad absoluta. Partimos de esa base. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Nadie tiene ni le pertenece la verdad absoluta. Vivimos en un mundo interdependiente y por supuesto impermanente. Nadie le pertenece la verdad absoluta y lo relativo tiene un peso específico en la vida de los seres humanos, que por supuesto se convierte en la vida de las personas. Ser humano y persona no es lo mismo. O sea, como cuerpo sí, pero en la parte biopsicosocial no. La persona ya es algo constitutivo, es un constructo. Esto es algo muy importante, ¿sí? Desde el pensamiento tiene algo, es un constructo, por eso se le dice constructos o estructuras de pensamientos. Es algo muy hermoso porque desde este abordaje del desarrollo humano, desde la recuperación de las adicciones, pues podemos comprender y conocer muchas cosas, ¿sí? Entonces dice Jesús, esto a mí me ha costado mucho y esto tiene que ver con la crisis. Esto tiene que ver mucho con la crisis, queridos amigos, familia, compañeros que estamos aquí en la transmisión, ¿sí? Hay un previo y esto nos lo da la experiencia. La experiencia es bendita, familia. La experiencia es bendita, es lo que nos lleva a la comprensión y lo que me va a llevar a una recapitulación de los hechos sucedidos, si me permiten decirlo así. Entonces, otra parte importante es aprender de casos anteriores. Para mí esa es la sabiduría de una persona. ¿Qué vas a hacer con todo lo que te ha sucedido? ¿Qué vas a hacer con todo lo que te ha pasado? ¿Qué vas a hacer con todo aquello que dices que es monótono? ¿Qué vas a hacer con esas crisis que se han suscitado en tu vida y que en este sentido, en lugar de ser una extraordinaria oportunidad de crecimiento, pues se convierte en una extraordinaria zona de riesgo? Y que no es de confort, es de riesgo, ¿sí? ¿De riesgo a qué? Pues a regresar a lo mismo, Y en este caso, ojalá y fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Cada vez una crisis no trascendida, cada vez estás más abajo y más abajo, desde mi punto de vista. Que quede claro que lo que yo menciono es desde mi conocimiento, desde mi experiencia, y por supuesto es mi punto de vista, ¿no? Entonces necesito yo, para darme cuenta previo a una crisis, aprender de casos anteriores, ¿sí? En este sentido, conocer mi historia personal, que lo hago en un grupo de autoayuda, que lo hago con mi consejero profesional, que lo hago con mi psicoterapeuta, que lo hago en un lugar de psicoterapia, en un entorno psicoterapéutico. ¿Para qué? Para conocer mi historia. Pareciera algo lógico, ¿no? Que Willy conociera su historia. Pero si Willy no está atento y si Willy no está en un programa de recuperación, por supuesto que no conoce su historia, porque tiene que ver con la energía, ¿eh? Para yo conocer ciertos aspectos difíciles, traumantes de mi historia, necesito energía. Y eso solamente me lo da un ambiente, un entorno psicoterapéutico, y que desde mi punto de vista, un poder superior en el cual yo tengo fe y doy testimonio que con mi esfuerzo y la energía espiritual de un poder superior
puedo yo conocer mi historia. Sí, porque no todo se lo puedo dejar a él, ¿eh? No, ojalá, eso me gustaría. Eso sería algo mágico, nos comentaba aquí Jesus, ¿no? Sería fabuloso que todo se lo deje un poder superior. Entonces, previo a la crisis, por ejemplo, una discusión, platicábamos de discusiones, de peleas, pues es interesante que cuando yo ya empiezo a percibir mis reacciones físicas, fisiológicas, en ese momento necesito alejarme de la situación de riesgo. En una pelea, en una discusión, en donde de por medio está mi ego, necesito alejarme, yo me alejo, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar, ya esto se está saliendo de control. Me derroto y mejor mañana hablamos. Muchas veces la otra persona puede decir, no, pues ahorita vete a dar una vuelta, salte. Esto es una planeación, esto es llevar pasos, disciplina, reglas y límites, ¿sí? O simplemente ya no hablar. Porque hay algo muy interesante. Muchas veces nosotros con las palabras herimos más que con un golpe, ¿eh? Porque el golpe físico, digo, sin... No estoy promoviendo la violencia, no, por supuesto, pero un golpe físico, pues, en cierto momento, en cierto tiempo, pues sana la piel. Pero las palabras muchas veces dañan demasiado y son heridas permanentes. ¿Sí? Es algo muy interesante. Por eso, en el previo a la crisis, en el previo a una situación de riesgo, necesito alejarme. Otra cosa interesante, distraerme y enfocarme en otra actividad. Oye, pero es que, ¿cómo vas a hacer esto si estás bien encanijado y enojado? Sí se puede. Sí, por supuesto, pero tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Por supuesto que sí se puede. Y aquí hay algo muy interesante, que es la constancia. Por eso un punto muy importante es aprender de casos anteriores, aprender de otros casos que yo he vivido y que se han suscitado en mi vida. ¿Sí? Esto es algo muy, muy, muy importante. Durante la crisis, ¿qué puedo hacer durante la crisis? Dice mi querida Ceci Reyes. Buenas noches, Willy. Gracias por compartir un tema muy interesante. Gracias a ti, mi querida Ceci. Te mando un gran abrazo. Bendiciones para ti y para los tuyos. ¿Qué hacer durante la crisis? Para el ego puede sonar estúpido, puede sonar tonto, ¿no? Porque yo mismo a veces digo, ay, estás en una crisis, pues lo que quieres es todo menos calmarte. Esa es una realidad, ¿sí? Pero estamos hablando de hábitos, estamos hablando de ser constantes, estamos hablando de tener una conducta que me va a llevar a no estar en riesgo. Y entonces, una parte muy importante es que cuando yo estoy en una crisis, puedo llevar a cabo una práctica que es la respiración. La respiración profunda. Quiero decirles que hace como un mes más o menos me certifiqué como consejero en adicciones, y una práctica no negociable del consejero en adicciones en una crisis con un paciente, el primer paso es esta. El primer paso es este. Que el consejero, en la asertividad, en la empatía, el estar atento con el paciente, con el usuario, de manera profesional, ¿sí? Tenga esa práctica de decirle, respira, bueno, no tranquilo, siéntate, respira. La respiración no nada más es porque sí, la respiración tiene una raíz que es biológica, desde la neurobiología. Cuando nosotros respiramos, pues lo que entra es oxígeno, y en ese momento el oxígeno genera que mi mente ya no tenga visión de túnel. Porque cuando yo estoy encanijado, enojadísimo, porque el enojo tiene niveles, cuando yo estoy en ira, ¿sí?
tengo una vista de túnel, no veo otras alternativas, tengo una vista de túnel que no me permite ver la perspectiva que puedo tener como alternativas. Simplemente estoy enfocado en los impulsos. Puede ser un deseo de venganza, eso es algo muy interesante, ¿sí? Entonces, respiración profunda. Y no nada más en la crisis. Cada noche, familia, cada noche en su 10º y 11º paso, oración y meditación, hagan este ejercicio de la respiración. Hay una meditación de este gran científico, psicoterapeuta científico, porque era psicólogo y científico, Jacobo Greenberg. Yo hago una meditación, ¿sí?, que él propone, regala, proyecta, en donde tiene que ver mucho con la respiración. La respiración es fundamental. Enfócate en tu respiración. Es un contacto con tu interior, con tu yo. Esto es algo muy interesante. Y bueno, voy a mandar un saludo, mi querido Mauricio Cañola Gavira. Mi querido Mau, te mando un gran abrazo, mi querido Mau, mi querido amigo. Dice, buenas noches Ismael, gracias por compartir, saludos desde Medellín. Saludos hasta la hermana República de Colombia, mi querido Mau. Bendiciones para ti y para los tuyos. Entonces, durante la crisis, también es importante saberlo. Podemos hacer una llamada a una persona significativa que nos pueda apoyar. Pero bueno, aquí es un volado, ¿no? Porque si son las 3, 4 de la mañana, pues por supuesto que la otra persona, y es importante tener respeto, ¿sí? Pues no vamos a poder hablarle a alguien, ¿sí? No vamos a poder hablarle a alguien simplemente por ser sensatos y por tener respeto a las demás personas. Entonces, en este sentido, si tenemos la oportunidad de llamar a alguien, hazlo. No sé, a tu psicoterapeuta, a tu padrino, a algún amigo, alguna persona significativa que te puede dar alguna alternativa y que tenga esta práctica de ser asertivo, ¿sí? O sea, no dártela suave como decimos, ¿no? No hablarle a una persona para que te dé la soba y te diga, ay, va, no te preocupes, no pasa nada. No, para que pueda ser un poco confrontativo y reflejarte que probablemente lo que te llevó a la crisis, pues no precisamente fueron acciones asertivas. Muchas veces lo que nos lleva a las crisis, pues son las acciones errantes, ¿sí? Una parte muy importante, familia, que le llaman resiliencia, ¿sí? O sea, el sobreponerme, que es la resiliencia. Resiliencia, ¿sí? Es resiliencia, me cuesta trabajo pronunciarlo. Necesitamos llevar a cabo esta práctica que es la resiliencia, que no es aguantar, porque yo malentendía, me hago responsable. Yo tenía un mal concepto, porque yo así lo generé, de la resiliencia. Yo creía que la resiliencia, y hay una definición de creo que es un psicoanalista, Naranjo se apellida, que hace una afirmación acerca de la resiliencia de una manera en la que lo proyecta como un sometimiento, ¿sí? La resiliencia la ve él como un sometimiento, pero sí se puede dar, ¿Por qué? Porque llaman resiliente a la persona que aguanta, y no, la resiliencia no es la persona que aguanta. La resiliencia es la persona, ¿sí?, que tiene la capacidad y la habilidad de sobreponerse ante las situaciones, y para mí es algo así como el poder de ay, se me olvidó, pero miren, les voy a poner un ejemplo. En la disciplina del judo, de lo que yo he observado, en la disciplina del judo, de esta arte marcial, creo que es un arte marcial, el judo, por ejemplo, si tú lanzas un golpe, con la energía del golpe, la otra persona con esa misma energía llega a bloquear, digámoslo así, el golpe.
O sea, no hace un esfuerzo, no se aguanta, no recibe el golpe y dice, soy resiliente, no. Sino con la misma velocidad de que el oponente da el golpe, con esa misma velocidad él se defiende. La resiliencia para mí es algo similar. Es la habilidad que yo tengo de sobreponerme ante lo que viene en mi vida y con esa misma energía le doy un sentido y tengo la inteligencia de darle una directriz a lo que me está sucediendo. ¿Sí? Dice mi querido Mau, Ismael, llevo 5 años de no consumir alcohol, ¿por qué tanta gente defiende su consumo? Ismael, llevo 5 años de no consumir alcohol, ¿por qué tanta gente defiende su consumo? Quiero entender tu pregunta, mi querido Mau, ¿por qué tanta gente se rehúsa a dejar de beber? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si esa es la pregunta, ¿por qué tanta gente defiende su consumo? Fíjense, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos que el pensamiento es un pensamiento retorcido, ¿sí? Y ese pensamiento me va a llevar a las gradas de la locura y de la muerte. ¿Sí? Esto es algo muy interesante por lo que comenta mi querido Mau. ¿Por qué tanta gente defiende su consumo? Porque el adicto, mi querido Mau, el adicto es un sujeto que está reparándose a sí mismo. El adicto es un sujeto que está reparando. Una persona que bebe alcohol es una persona que está generando que quiere generar un proyecto de vida. Un proyecto de vida es la sanación, pero que a su vez genera proyectos de muerte, que es el consumo. ¿Sí me explicó? ¿Por qué tanta gente defiende su consumo? Porque es la manera que ellos han encontrado de repararse. Tú y yo sabemos que no es así. Pero ellos, en este pensamiento retorcido, ¿sí? No lo comprenden o no lo comprendíamos porque tú y yo estábamos así. Yo desarrollé la adicción al alcoholismo y también desarrollé la adicción a la drogadicción. El adicto, en otro abordaje, no quiere decir que eso sea, el adicto, en otra perspectiva, en otro abordaje, es una persona, es un sujeto que busca constantemente repararse. ¿Qué va a reparar? Lo que le sucedió, lo que lo llevó al consumo, ¿sí? Que son las contradicciones, que por medio de la ingobernabilidad, de la inadaptación, de todo aquello, de esa personalidad que tiene un alcohólico, ¿sí? Por eso es alcohólico, por su personalidad, no por el alcohol. Esto es algo bien interesante, familia. Un alcohólico no es el que bebe alcohol. No. Hay gente que es alcohólica y en su vida ha bebido una gota de alcohol, pero la personalidad adictiva y alcohólica la tiene, ¿sí? Al inicio de la sesión yo decía, la droga no hace al drogadicto, la persona adicta hace a la droga, al químico. ¿Sí me explico? Es algo muy interesante. Entonces, mi querido Mao, ¿por qué se defiende hasta las gradas de la locura y de la muerte? Porque el adicto cree que así está reparándose a sí mismo, valga la redundancia. Por su pensamiento retorcido no lo llega a comprender, no lo entiende. ¿Sí? Es un pensamiento infinito. ¿Sí me explico, mi querido Mau? ¿Sí me explico? Dice aquí mi querida Yomera Tijeras, de verdad que viejos amigos de Mente, Creación y Psicología, qué gusto, tarde pero aquí. Gracias mi querida Yomera Tijeras y nos manda un sticker muy, muy curioso. Gracias mi querida Yomera Tijeras. Entonces, cuando yo llevo a cabo esta parte durante la crisis de la resiliencia, no quiere decir que yo aguante, porque eso me hace sumiso y eso genera neurosis. La neurosis es querer llegar al sur yendo al norte. O sea, por eso es una locura, ¿no? El adicto es un neurótico. Cree que bebiendo va a ser feliz, quiere llegar al sur y va en dirección contraria. Eso es la neurosis. Entonces la resiliencia no es aguantar. La resiliencia es darle un sentido. Es con esa misma energía que recibo la crisis, genero una directriz positiva, propositiva. Giselle Duarte dice, saludos
Saludos, doctor, pues muchas gracias por el cumplido, mi querida Giselle. Un gran saludo para ti y para todos tus seres queridos. Entonces, durante la crisis es importante ser resiliente, tener una inteligencia emocional que me va a llevar a gestionar mis emociones, no manejarlas ni controlarlas. La inteligencia emocional no es manejar o controlar mis emociones. La inteligencia emocional, ¿sí? La resiliencia en este sentido, es la habilidad que yo tengo para gestionar mis emociones. ¿Qué es gestionar? Liberar. Si yo tengo tristeza, la gestión de la tristeza es, un ejemplo, el llanto. ¿Sí me explicó? El llanto, dependiendo también, porque esto es interesante, el conocimiento no nos da poder, el conocimiento nos hace libres. Dependiendo de tu temperamento, dependiendo del temperamento que tú tengas, es la proporción en la que vas a ser asertivo para gestionar tus emociones. El que es melancólico, melancólico sanguíneo, cuando está triste, por supuesto que llega a la catarsis, al llanto. Catarsis es purificación con K, no con C de casa, catarsis con K, ¿sí? A la purificación, al llanto. Pero, por ejemplo, si tu temperamento es flemático colérico o colérico flemático, pues a lo mejor el llanto no es como lo gestionas. A lo mejor es el colérico es el que habla, el que alza la voz, no el neurótico, no el berrinchudo, no. El colérico habla, grita. Si tu temperamento, por eso necesitamos conocernos, el autoconocimiento, ¿sí? Muchas veces no se es asertivo y en este sentido de las prácticas terapéuticas dicen, es que no ha trabajado porque no llora. O sea, ¿ya te diste cuenta qué temperamento tiene? ¿Ya lo estudiaste? ¿Ya le preguntaste? ¿Ya tuviste algunas sesiones anteriores para afirmar que no está trabajando o bien no está sanando? ¿Sí? Tiene que ver con nuestro temperamento. En lo personal, mi temperamento es sanguíneo melancólico. Cuando yo estoy triste, yo trato de encontrar un entorno. Por ejemplo, este es mi estudio, la cabina de mente, creación y psicología. Ahorita es cabina, en el día es consultorio y también es estudio, ¿no? Entonces, un día se los voy a mostrar todo este hermoso lugar. Para mí es hermoso. Sí, entonces, otra señal durante la crisis u otra práctica, ¿sí? Es generar certidumbre. ¿Cómo voy a generar certidumbre? Llevando a cabo lo que mencionamos, de las cosas más importantes. Durante la crisis voy a tener la certidumbre si yo hago la práctica de la respiración. Si yo hago una lista mental de lo que voy a hacer durante la crisis, si tengo la asertividad de llamarle a una persona y si esa persona no está disponible, pues entonces hago parte de la autogestión. La autogestión que puede ser la motivación, que son esas enseñanzas que he aprendido y que me van a llevar a un equilibrio de emociones y sentimientos. Esa es la automotivación, ¿eh? La automotivación no es, échale ganas, sí se puede, o sea, digo, puede ser parte, pero no. La automotivación es llevar a cabo lo que he aprendido, lo llevo a mi persona para tener un equilibrio de emociones y sentimientos en este sentido. Con eso estoy generando certidumbre. Voy a generar certidumbre no aguantándome, sino generando resiliencia. Sí, yo les comentaba, yo tenía un concepto diferente al concepto que el día de hoy tengo, resiliencia. Es más, yo decía la resiliencia no existe porque para mí era aguantarte, ¿no? Porque es que, de verdad, una mujer que aguanta a su esposo alcohólico, drogadicto, que le pega, que la sobaja, que la abusa, le llaman resiliente. No, por supuesto que no. Esa persona no es resiliente, esa persona está enferma. Tiene neurosis, tiene un conflicto en su personalidad, ¿sí? No es resiliente. La resiliencia es
la habilidad, la inteligencia emocional que voy a practicar y que voy a generar y que voy a practicar ante las adversidades, y que tiene que ver con la autoestima también, que tiene que ver con autoestima, con la creencia que tengo de mí, de mi persona, ¿sí? Y con esto concluimos la sesión, amigos, pero va a haber una segunda parte, por supuesto, ¿sí? Durante la crisis, ¿qué podemos hacer posterior a la crisis? Para mí es también muy, muy importante. Dice mi querido Mau, algún día escuché que resiliencia es sinónimo de fortaleza. Sí, haciendo énfasis que la fortaleza es el resultado, para mí, de prácticas psicológicas, o sea, en este sentido de la resiliencia, como lo estamos comentando, la fortaleza es el resultado de prácticas de inteligencia emocional que me llevan a fortalecerme. ¿Sí me explico, mi querido Mau? Sí, por supuesto que comparto tu comentario. Dice mi querida Josefina Contreras, muy buen tema, Willy, gracias por compartirlo. Gracias a ti, mi querida José. Compartan la transmisión, familia, compartan la transmisión. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Mente, Creación y Psicología. Entonces, posterior a la crisis, es importante que yo pueda identificar los estímulos que generaron ese desconcierto, que generaron ese evento. Necesito identificar los estímulos. ¿Qué me llevó a, no sé, alzar la voz? ¿Qué me llevó a hacer muecas, a torcer, no sé, la cara? No lo sé, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Cuáles fueron mis estímulos que en mi narcisismo, utilizo conceptos psicoanalíticos, pero que son bien interesantes? El narcisismo dentro del yo es algo muy natural, familia. Es algo muy natural. Se ha estigmatizado que narcisista y que narcisismo. No, no. Dejemos de estigmatizar conceptos que a veces no sabemos ni de dónde vienen y que los utilizan en el entorno psicoterapéutico como un insulto, como un juicio, ¿sí? Cuando yo tengo ciertos estímulos, pues por supuesto que viene desde etapas muy tempranas de mi desarrollo biopsicosocial, ¿sí? Y cuando el narcisismo de una persona está lastimado, en su egoísmo va a intentar reparar ese narcisismo como algo natural, ¿sí? No es bueno ni malo, simplemente se va dando en el ser humano. Es algo bien interesante en el abordaje de las adicciones. Posterior a la crisis, 10º paso, necesito recapitular lo acontecido y reflexionar acerca de las acciones tomadas, ¿sí? Necesito mi gran maestro, mi gran mentor, mi gran maestrazo me decía, recapitúlate, Willy. Yo le decía, oye, padrino, mi vida está hecha un caos, ¿no? Le decía otra palabra. Le decía, mi vida está hecho un caos. Y él me decía, recapitúlate, es normal. Es normal que tu vida esté así, recapitula tus acciones. Hijo, a mí era una patada ahí donde más duele, pero sin embargo yo le agradezco porque era y es una realidad. Tu vida está como está por ti, por tu perspectiva, pensamientos, emociones y actitudes y acciones, ¿sí? No es por el presidente, porque aquí está de moda, no sé en otros países, por ejemplo Mau y algunas otras, Mau de Colombia, estoy viendo mi querida Josefina de los United States, pero aquí en México está de moda echarle la responsabilidad al presidente, ¿no? Pasa cualquier cosa, no, es que es el presidente. El enfermo emocional quiere responsabilizar a todo mundo. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Por la recapitulación. Tu vida está como está por ti. Ni por el sol, ni por la luna, ni por el presidente, ni por... No, es por ti. Recapitúlate.
ahora sí como dice el comercial, si persiste el malestar que estuviste experimentando en la crisis, como ansiedad, preocupación, temor, pues es importante tomar la decisión de ir con un profesional, ¿sí? Aquí hay mucho juicio, ego y crítica hacia si voy con un padrino, con un consejero, con la comadre, con el cura, pero si ya estamos hablando de situaciones en donde tu vida ya está en riesgo, pues por supuesto que yo te puedo decir que puedas encontrar un profesional de la salud, un profesional. ¿Sí me explico, familia? Un profesional y que por supuesto pues que esté sustentado, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto finalizamos, querida familia de Mente, Creación y Psicología. Nos conectamos el siguiente jueves a la misma hora, ¿sí? Vamos a darle continuidad a este tema interesante de la crisis, qué hacer durante una crisis, para qué la crisis, por qué también la crisis, qué de positivo trae la crisis, y si no llevo a cabo algunos pasos, procesos, pues la crisis también se puede convertir en conductas de riesgo, ¿no? Entonces, les quiero agradecer mucho, familia, muchos saludos, de verdad, todos los que estuvieron conectados. Dios los bendiga. Estos programas de Mente, Creación y Psicología, compártanlo, a alguien le puede ayudar, a alguien le puede servir. Suscríbanse a mi canal, vayan a mi canal de YouTube, Mente, Creación y Psicología. Y pues bueno, yo les deseo una hermosa noche reparadora, mis mejores pensamientos y sentimientos hacia ustedes. Nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.